Seguimos a mercado abierto. Arrancamos ahora la segunda parte de este consultorio de bolsa en Capital Radio de la mano de Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Justo antes de la pausa, Carlos, habíamos dado una pincelada más añadida, un poco el análisis de ACS, pero desde la perspectiva de un oyente, de un inversor que tenía posiciones y que estaba en pérdidas con la compañía constructora. Sí, bueno, hay dos maneras de verlo, una con más paciencia y otra con menos. En una dinámica como la que él ha seguido, es decir, de inversor paciente, todo precio por encima de estos niveles del 19,50, números redondos, es mantener. Da igual de donde tú hayas comprado. Con menos paciencia, o en una posición tomada en otro perfil, el stop, pues yo no lo pondría antes del 23,88, que al cierre son los mínimos o el 23,90, que son los mínimos de estos 2 o 3 o 4 últimos días. Si tenemos suerte y nos superan esos mínimos, pues el valor puede escapar más allá de esa resistencia y tendría momentum. Si perdemos eso, pues podríamos ver un estancamiento de corto plazo con un eventual retroceso hacia la zona de 20, que ahora mismo no me parece muy probable, pero que es lo que abriría el gráfico en caso de pérdidas de soporte. Y en el caso de Progressive... Sí, en este caso se lo planteaba para entrar. Sí, es un valor en subida libre absoluta, no tengo nada que decir. Es decir, normalmente, como siempre digo en estas cosas, ya hay que venir comprado. O sea, aquí tenemos un montón de invitaciones a la compra, un pequeño doble suelo, otro mayor, después de la corrección. Es decir, tenemos un montón de invitaciones. Bueno, es que no la conocía, pues habrá que esperar otro momento. Pero en teoría esto es un mantener y ya está. Oro, para responder a un oyente, Carlos de Zaragoza. No, perdón, Carlos de Zaragoza nos pregunta por AMD. El oro va luego, que tengo otro correo aquí pendiente que ya lo había ojeado. AMD nos dice, nos pide un análisis, pero ya las tiene en cartera este oyente, Carlos de Zaragoza, a $102. Vale, esta semana yo he hecho un vídeo en AMD, por si quiere pasarse por el confidencial y echar un vistazo. Lo que hemos explicado ahí, para verlo un poquito más a fondo, es que el valor en la zona de 100 tenía una antigua resistencia muy importante, ahora ahí tiene un soporte muy importante y sobre ese soporte se está reconstruyendo. De hecho, en mi artículo yo lo que comentaba es que, bueno, si se quería recomprar una eventual posición cerrada, nosotros lo hacíamos, teníamos dos operativas abiertas sobre el valor, una que es la que mantenemos, la hicimos pues en la zona fue en 2020, en niveles de bastante abajo. Por aquí, en niveles de $50, esa operación la seguimos manteniendo abierta y luego habíamos tomado otra que nos hizo sufrir, que fue esta, ¿no? Aquí una figura de vuelta sobre un soporte importante, un soporte como el que tenemos ahora, ni más ni menos, tipo de muchos meses de traslación lateral. Y ahí, pues cuando el valor rompe aquí, pues señalamos la posibilidad de, bueno, tomar la posición con esto bajo los mínimos. El valor cae hacia los mínimos, no lo rompe, aunque hay un intento de ruptura, el soporte es ligeramente descendente, luego hay que aplicar los clásicos filtros, o sea, aguanta bien y aquí ya deja otro patrón de doble suelo que nos sirve para reafirmarnos en esta idea. Habíamos bajado la recomendación de un mantener de un abrir a un mantener y aquí la volvemos a subir a abrir. Y luego aquí tiene otro doble suelo amplio. Es decir, que ha ido dejando argumentos compradores y esos argumentos compradores nosotros los liquidamos aquí a finales del año pasado, porque teníamos el ¿Nos título. pone nivel concreto a esos aquí? Lo digo para la gente que nos está escuchando ahora mismo y luego no... A finales del año pasado nosotros liquidábamos con la pérdida del 145. El 145, como se podría ver viendo un chart, tiene un doble top en el techo de un canal alcista. Y como sabes, que hemos hablado 1000 veces de esto, nosotros pues esperábamos un año difícil. Entonces, si espero un año difícil y tengo una serie de debilidades técnicas en el corto plazo, me salgo. Ya está. Si esperase un mercado que va a tenerlo fácil para seguir subiendo, me daría igual tener un año difícil. ¿Por qué? Pues porque, bueno, puede bajar de 160 a 130, pero como he comprado pues en 75, pues oye, lo doy. Es así, hay que aguantar correcciones para poder ir pasando de una onda a la otra. Lo que comentaba el otro día es que con la superación del 112, en principio, el valor ya ha revertido el proceso bajista de corto plazo. Se ha acercado pues mucho a niveles de soporte muy confortables. Bueno, mucho no, completamente. Es que esta zona de 100 es realmente muy fuerte en tendencia principal. Sí. Es muy, muy fuerte. Y ahí pues está el valor reaccionando súper bien. Ha perdido su línea de tendencia principal, pero eso es normal porque pues, es una línea de tendencia de largo plazo y que el valor puede ir perdiendo momentum, ¿no? Luego el momentum se puede recuperar y ahora está recuperando ese momentum. Este primer doble suelo y estaría completo como, digamos, como proceso de vuelta por encima del 132,80. Por encima de ahí, pues cualquiera que quiera entrar en AMD no ha entrado, es que ya es la última. Como he dicho antes,
normalmente ya hay que venir. O sea, hay que venir largo. ¿Por qué? Porque por encima del 132.80 tienes el mismo stop que por encima del 111.75. 100. Y no habrá otro de entrada. Luego podrán aparecer, pero ex ante no hay otro. Por lo cual, bueno, a mí me parece que ha mejorado bastante y yo pienso que todavía, si uno tiene ganas de entrar en AMD, pues entre 112 y 120 tampoco hay tanta diferencia en este tipo de valor. Podemos ver que es donde estaba esta mañana en la apertura. Más cuestiones. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir otro oyente. Vamos a escuchar esta nota de audio. Hola, buenas tardes, si me pueden analizar ENCE y las acciones de CaixaBank. ENCEA compradas a 2,85. Muchas gracias. Bueno, 2,85 en ENCE y CaixaBank que no nos da nivel. Bueno, no pasa nada. El valor no depende de sus propietarios. ENCE había cerrado a 3,28. Ha subido un 4,5%. ENCE, hablábamos hace unas semanas, creo recordar en tu programa, configuró un doble suelo clarísimo con superación de la zona del 2,60 y pico y a partir de ahí pues ya está. O has entrado o estás fuera. Entonces, bueno, pues si estás fuera no pasa nada, sigue fuera. Si se acerca a la zona de 2,65 puedes intentar incorporarte con un stop bajo la zona del 2,50. Ese sería el tipo de estrategia que yo seguiría, sabiendo que lo más probable a estas alturas ya, después de tantos movimientos arriba y abajo a partir de esa zona del 2,70, pues es que no haya más retrocesos. Pero bueno, puede perfectamente producirse y yo creo que en caso de corrección se puede aprovechar. CaixaBank. Pues sí. CaixaBank se ha mantenido bien, yo creo, en esta fuerte contracción de los bancos en semanas anteriores. Ha recuperado prácticamente hasta los máximos, cosa que no ha hecho el sector. Tiene diferentes patrones aparentemente alcistas en procesos de corto, medio y medio largo plazo. Y para mí es un mantener. No compraría aquí, desde luego, porque el stop pues hay que irse a la zona de 2,20 y me parece que es mucho riesgo, pero si lo tuviera en cartera, probablemente pues lo mantendría sin ningún tipo de agresividad ahora mismo. Vamos con el oro, que se lo había comentado antes. Es un correo de Jesús el que tenemos aquí pendiente. Quiere un análisis simplemente. No nos dice si está invertido, si no. ¿Qué le dice ahora mismo el gráfico del oro, Carlos? El oro ha hecho lo que pues está en el guión de lo que cabe esperar. Es decir, pero de una forma casi milimétrica. La materia prima, metal precioso en este caso, se nos va hacia el máximo histórico, 2075. Ahí tenemos una violenta vuelta a muy corto plazo, una vuelta a nube, un clásico, y una caída hacia primeros soportes. Estos primeros soportes vienen definidos por la antigua zona de resistencia de 1927, por encima de la cual tenemos un doble suelo que en principio proyecta más allá de los máximos. Es decir, que en teoría el chartismo te está diciendo, oye, yo creo que voy a romper ahí arriba. ¿Por encima de ese nivel estamos en subida libre absoluta? No, porque tendríamos una especie de resistencia ascendente hasta la zona de 2100. Por encima de ahí, pues nunca hemos visto niveles tan altos y subida libre. En los últimos días, como digo, corrección hacia ese nivel de soporte y hoy primera secuencia de mínimos y máximos ascendentes. Con lo cual, esto se estaría reorganizando a corto plazo, hacia arriba. Por tanto, lo normal sería ver un movimiento de recuperación de nuevo hacia la zona 2050-2100 y ahí veremos. Ahora mismo, mientras no se pierdan estos mínimos, niveles de la zona 1895, no hay ningún tipo de debilidad adicional más allá de la que hemos visto en corto plazo. Por debajo de ese nivel, pues podríamos ver una especie de cabeza y hombros. Pero mientras no se rompa el 1895, pues es uno de los activos más sólidos en tendencia. Yo tengo posiciones abiertas desde 1300 y luego desde esta zona y no estas las cerré en su momento y no las cerraría ahora mismo después de toda esta reconstrucción. El activo ya ha hecho lo más difícil. Se ha pasado muchos meses consolidando y ha salido al alza. Ya hace muchas semanas. Evidentemente toda esta inestabilidad le ha venido bien. Si para, pues puede venirle menos bien. En términos de momentum y a corto plazo, quizá. Pero honestamente, yo no diría que este movimiento al alza del oro tiene como vector fundamental lo que está pasando en Ucrania.
sino que lo que está pasando en Ucrania acelera o complementa los argumentos racionales que hay detrás de las tendencias del oro en largo plazo, que son absolutamente inconfundibles. Siguiente consulta. Vamos a escuchar otra nota de audio de otro oyente. Nos lo ha enviado a través de WhatsApp al 687-050-600. Hola, ¿podrías analizar la alemana Linde? Muchas gracias y saludos. Linde, un análisis de esta compañía, Carlos. Bueno, pues la compañía lo ha estado haciendo muy bien. El sector farmacéutico en general se ha mostrado fuerte en los últimos tiempos y de hecho podemos ver cómo el título... Uy, espérate, que el INDE ha cambiado de ticker. A ver. Y ahora, ese es un ticker antiguo. No puede ser ahora. No, este es el antiguo. Vamos a ver, porque no sé si tienes a mano el ticker actual. Pues ahí me ha pillado porque estoy Pues justo buscándolo. Nada, a mí me aparecerá en un momento. A ver, que mi pantalla también tiene su... Tiene su ¿LIN ahora? Sí, LIN, a ver, pruebe. Es que no me aparece a mí en la LIN, plataforma. solamente. Sí. Espera, mira, que me ha aparecido aquí a mí. A ver, porque cada plataforma es un mundo. Déjame que encuentre la mía. Sigue en el DAX y es LIN, LIN, sí. Antes era Linu y ahora es LIN. Ok. 005 LIN. Eso tendría que funcionar. A ver si hay suerte. Aquí la tenemos. Bueno, el título pues lo ha hecho bien. Hemos hablado sobre la fuerza de las farmacéuticas y aunque ha corregido en 2022, pues ya hace algunas semanas que revirtió en un proceso de doble suelo, así como el conjunto del mercado alemán pues vio una violenta corrección y luego una vuelta a nube. Aquí la corrección fue muy poco violenta y los precios se han vuelto de una forma muy clásica desde una zona de primer soporte. Es un mantener claramente tendencia y ya está. Es decir, si yo lo tuviera, la tendría, si no la tuviera, la hubiera incorporado, pero la hubiera incorporado ya hace varios días. Con la superación de la zona 263, 270, en principio el título ya te ha dado esos argumentos para tomar la posición y, como siempre digo, para un técnico es importante el momento porque el stop no va a cambiar y el potencial se reduce por cada paso en favor de la dirección que crees que va a tomar el activo. Eso es un coste de oportunidad que no tienes por no haberlo tomado, ¿no? Ya al activo en tu cartera, y eso va a reducir o va a alterar la ecuación riesgo-beneficio, que es algo que un analista técnico debería tener siempre presente. Si piensa en términos de lo que insisto tantas veces, que esta es una herramienta con el valor predictivo que puede tener cualquier herramienta en lo social, es decir, no alto, y que por tanto la parte más importante de nuestro trabajo, el de los analistas técnicos, es equilibrar el riesgo y el riesgo monetario y la rentabilidad. Entonces, el momento concreto es importante. Un analista técnico hace cosas en momentos muy concretos y la mayor parte del tiempo no tendría que estar haciendo demasiado, por no decir nada. Y hablo de activos. En los índices puede haber más trabajo, pero los activos, pues no, porque normalmente tampoco te dicen mucho. Es decir, aquí vemos un doble suelo muy claro, pero en muchas ocasiones el mercado se mueve, da señales claras y un título es irregular. En general, al final estamos para decir comprar hoy, vender hoy o mantener desde ayer o a partir de hoy. Este sería un poco el resumen de cómo debería comportarse un trader técnico. Siguiente consulta. Vamos a buscar más valores, más nombres. Por ejemplo, los que nos comenta este oyente. Hola, buenas tardes. Gracias por darnos esta oportunidad para ponernos un poquito de luz en la bolsa. Y mi consulta para el analista era sobre dos valores del IBEX. Uno es AENA, que las tengo compradas a 144 y me gustaría saber qué recorrido le ve o qué objetivo le puede ver a corto o medio plazo. Y la otra es Amadeus, compradas a 51.20 y también un poco lo mismo, saber qué recorrido le ve y qué objetivo. Muchas gracias y un saludo. Recorrido y objetivo para estos dos valores del IBEX, para AENA y para Amadeus, en los que ya está nuestro oyente posicionado, Carlos. Bueno, AENA y Amadeus son dos historias muy parecidas y creo que a nadie se le escapa, ¿no? Las dos corrigieron fuertemente, como todo el mercado. Las dos han recuperado de forma irregular, de un modo mucho menos intenso que el resto del mercado, incluso aunque Amadeus es un valor IT
pues el sector en el que está, lógicamente, está totalmente vinculado a una de las partes más dañadas, como son las aerolíneas, y lo que hemos visto en ambos casos es un proceso lateral de muchos meses. Y mientras no rompamos ese proceso lateral, pues no hay más. Es decir, ¿cuál es el potencial? No lo sé. Hasta que no rompamos el alza no podré establecer nuevo potencial. Hasta aquí puedo leer que decíamos antes. ¿Y cuándo puedo leer más? Pues en el caso del superar el 155, pues ya podría pensar en una zona 180, en el caso de AENA, en el caso de superar el 65, podría pensar en la zona de 80 en Amadeus. Evidentemente, tanto la una como la otra tienen recorrido hacia ese nivel en corto plazo, es decir, hacia el 155 de AENA hay espacio, deberíamos poder alcanzarlo, y hacia el 65 de Amadeus hay espacio, deberíamos poder alcanzarlo. Lo difícil es saber qué va a pasar a partir de ahí, si superaremos, si recaeremos, como tantas veces en los últimos meses, y qué pasará con los soportes que han mantenido el título en los últimos meses, porque tanto la zona en torno de los 50, como en el caso de Amadeus, como en torno a 125 en el caso de AENA, son soportes realmente críticos. Una ruptura de los mismos en tendencia sería muy dañina. Vamos con un correo que nos envía José. Pregunta por Société Générale del mercado francés si cree que sigue en tendencia alcista y puede llegar a máximos otra vez, o bien ya ha habido un cambio de tendencia. Y lo mismo para Adidas del mercado alemán, del DAX. No me atrevo a decir que los títulos hayan salido de sus tendencias, porque no me atrevo a decir que los índices hayan salido de sus tendencias. En el caso de los bancos, pues hemos tenido una corrección realmente muy bestia, ¿no? De esas que nos tenía acostumbradas en el pasado. Pero no puedo decir que esta vuelta a nube, que es una animalada de movimiento, pues haya abortado la capacidad del título para moverse hacia niveles de 40 y pico, incluso superarlos y configurar argumentos de largo plazo muy, muy fuertes. Es verdad que en esa zona del 35, en el caso de Société, tenemos resistencias históricas muy fuertes y que ahí nos hemos parado, pero lo ha hecho con tanta verticalidad que, bueno, pues si te ha cogido dentro no ha habido forma de darse cuenta de lo que pasaba, honestamente. Es como marzo de 2020, ¿no? Pero en el sector bancario. Y luego es verdad que se ha quedado un poquito atrás de lo que sería el sector en general. El sector está recuperando mejor y, bueno, es previsible que Société pueda aventurarse a ganar mayor altura si, como he dicho antes, el mercado está en un proceso lateral alcista en el caso norteamericano de medio plazo, lo cual implica pues ganancias a corto plazo, correcciones en algún momento del año adicionales, incluso quizá volver a los mínimos del año. Es decir, sí creo que Société o el conjunto de los activos pues no ofrecen oportunidades en las que se pueda ganar muchísimo dinero en los próximos meses sin correcciones adicionales, ¿vale? No, me cuesta creérmelo. El caso de Adidas no es muy distinto. No hemos visto Adidas llegar a su soporte del 162,5. Hubiera sido pues un muy buen nivel para intentar tomar posiciones. Podemos ver ese cabeza y hombros que expulsa a cualquiera que haga tendencia al valor y te dice, bueno, voy a volver a caer hacia mis soportes. Pues prácticamente es lo que ha hecho, pero hasta aquí puedo leer, una vez más. Es decir, ¿qué pasa con la tendencia de fondo? Pues que es alcista. Y que mientras no la rompa por abajo, pues con sus altibajos y desde luego son enormes y hacen muy difícil el mantenerse, podemos ver que respeta línea de tendencia principal y primer gran soporte horizontal. Es decir, que el título puede caer y ha caído de 300 a 160 y poco, que es prácticamente un 50%, y por 2 veces sin que la tendencia principal se altere. Eso es invertir en tendencia principal. Eso es, porque a veces la gente dice, bueno, largo plazo, eso es largo plazo. Eso. Todo lo otro, no. Todo lo otro no es largo plazo, es otra cosa. Es corto plazo, medio plazo. Pero tú quieres invertir a largo plazo, pues te lo ha explicado muy claramente Buffett. No compres nada que no se pueda mover un 50% en tu contra, no hay más discusión. La gente que sabe de largo plazo lo tiene claro. Los gráficos no pueden ser diferentes. No pueden ser distintos. Es decir, el largo plazo es largo plazo. Cada uno lo enfocará con las herramientas que tiene. Pero las herramientas del análisis técnico van a responder a lo que es el mercado. Siguiente consulta. Carlos, vamos a escucharla. Hola, buenas tardes. Primero de todo, daros la enhorabuena por el programa. Muchas gracias porque nos viene muy bien para disipar las dudas. Mi nombre es Daniel de Zamora y quería preguntar al experto por Enagas y Endesa. Bueno,
todavía no estoy dentro, me lo estoy planteando por el tema de dividendos y de cara a un futuro, pues 1 año, 2 años, que encuentro que tendrá una evolución positiva. No sé cuál es la opinión del experto. Gracias y un saludo. Pues, ¿cuál es su opinión sobre Enagas y Endesa, Carlos? Pues mi opinión es que el dividendo nunca es suficiente para invertir en un título, que si inviertes por dividendo lo has podido hacer en Telefónica, en Santander o en Telecinco en los últimos 10 años y te han masacrado. Que evidentemente es bueno que una compañía pueda pagar dividendo porque eso significa que tiene generación de caja normalmente, salvo en casos como el español, donde se hacen ampliaciones para pagar dividendos, lo cual es lo más ridículo que pueda existir en el mundo. Pero es que España es un país esencialmente ridículo. Ya está. Es esencialmente ridículo. Uno que está exiliado, ya lo sabes, no puede pensar otra cosa. Es que no hay otra forma de enfocarlo. Warren Buffett, que pasa por ser un hombre que entiende de empresas y que podría valorar eso que llamamos dividendo, jamás ha repartido un dividendo. Berkshire Hathaway jamás ha repartido un dividendo porque, como es lógico, si tú le dejas el dinero a Berkshire, es decir, al señor Buffett, es para que el señor Buffett te lo invierta. Si yo se le dejo mi dinero a Endesa, es para que Endesa haga cosas con mi dinero, no para que me los devuelva en forma de dividendo, que lo único que hacen es obligarme a pagar un impuesto. Esas cosas que en España también nos encantan. Entonces, pues nada, sigamos pensando en los dividendos. Más allá de esto, sí, son 2 valores muy buenos en tendencia principal. Ese sí me puede parecer un argumento adicional que complemente la idea del dividendo. Oye, busco valores con fuerte dividendo. Muy bien, sí está bien hacerlo, pero no porque los paguen, sino porque la evidencia histórica nos dice que los valores que pagan bien generalmente se comportan bien. Esto es lo que importa, que me ayuda a filtrar. Un valor que no es capaz de pagar un dividendo, salvo si es una compañía growth, es un mal valor, normalmente. Entonces ya me ayuda a quitarme muchas cosas, muchas morrallas, y lo que quiero hacer es, de alguna manera, por ejemplo, factor investing. Estas son buenas compañías que ganan mucho dinero y que en el proceso de fondo tienen grandes tendencias. Aún así, como puede verse en el caso de Nagas, te puedes pasar desde 2014 hasta hoy prácticamente sin subir nada. Cuando has ajustado el dividendo, porque si no ajustas el dividendo lo que has perdido es dinero. Tú pierdes un montón de dinero que en realidad no pierdes porque el dividendo te lo está premiando. Este grafiquito lo que está haciendo es ajustar todo ese dividendo como si nunca te lo hubieran pagado, como si fueras un ser racional como Warren Buffett. ¿Qué harías ahora? Pues en este punto esperarías normalmente que la tendencia pueda romperse por arriba. ¿Por qué? Porque los mínimos crecen. Tienes una fuerte resistencia, pero tienes un valor que en el proceso de fondo tiende a romper resistencias y a soportarse bien sobre elementos de demanda. Ahora mismo, pues es que se comporta bien. Es que se comporta bien. Quizá por encima del 21 euros, pues uno lo tiene más claro. Sí. Pero es más un mantener que cualquier otra cosa. Yo quizá miraría más Endesa. Es decir, Una pincelada muy gusta. breve, Carlos, que estamos muy mal de tiempo. Pues mira, Endesa es que estoy muy cerca de un soporte con un cierto sentido, que es el 17, porque hasta la resistencia que está en el 2050, pues hay espacio. Entonces, bueno, riesgo-beneficio en un primer nivel de resistencia tiene más sentido que en el caso de Nagas. Y además yo, si tomase mi posición con stop bajo 17, ¿Sí? estaría pensando en irme hasta 23. Eso le daría sentido riesgo-beneficio. Nos quedamos con ello. Carlos Doblado, analista de Black Bear Broker. Hablamos la próxima semana. Gracias. Muy buenas tardes. Hasta la próxima.